Vamos a conversar con el secretario de Comercio, Augusto Costa, secretario de Comercio Interior de la Argentina. Augusto, buen día. Juan Pablo Barsky, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Augusto, ayer la presidenta anunció que va a enviar al Congreso Nacional 3 proyectos para la regulación de las relaciones de producción y consumo, algo que directamente afecta a tu secretaría, una nueva legislación del derecho del consumidor, creación de un observatorio de precios. Primero quiero saber en qué consisten estos proyectos que deberán tratarse, votarse, y en el caso de que sean aprobados, reglamentados, promulgados, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían los impactos directos en la relación que tenemos nosotros como consumidores con los locales, los comercios a los que vamos y compramos las cosas? Sí, ayer creo que la presidenta avanzó muy fuertemente al tomar la decisión de enviar estos proyectos de ley al Congreso en lo que es una tarea que viene desarrollando este gobierno y que es a partir de lo que estipula el artículo 42 de la Constitución Nacional, avanzar en un ejercicio efectivo de los derechos de los consumidores. Entonces estos proyectos hacia donde apuntan es a fortalecer aún más la capacidad que tienen los consumidores de ejercer sus derechos y también darle instrumentos al Estado, en este caso a la Secretaría de Comercio, para que también pueda intervenir en función de los intereses de todos los argentinos y en todas las etapas de las cadenas de valor. Entonces, concretamente, uno de los proyectos que se envía al Congreso establece la creación de lo que es una nueva justicia del consumidor, y ayer lo explicaba el secretario de Justicia, Julián Álvarez, al momento de la presentación, así como los avances en materia de derechos de los trabajadores en el siglo XX se plasmaron en un nuevo foro laboral que se creó bajo la presidencia de Perón. Lo que estamos haciendo ahora y lo que hace la presidencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es crear una justicia del consumidor donde básicamente lo que se establece es como primera instancia la creación de un servicio de conciliación previa de las relaciones de consumo. ¿Qué quiere decir esto para que la gente lo entienda? Hoy, cuando nosotros tenemos un problema al momento de la compra de algún servicio o de algún bien, si la empresa no da respuestas al consumidor, no existe una instancia obligatoria donde uno se puede sentar con la empresa para que se resuelva la situación. Entonces, a partir de este proyecto va a haber una instancia obligatoria donde a través de mediadores o conciliadores que van a depender de la Secretaría de Comercio, el consumidor se va a sentar con la empresa y va a eventualmente tener la posibilidad de, en igualdad de condiciones, llegar a una resolución del conflicto. En caso de no hacerlo, aparece una instancia para el consumidor que es presentarse ante tribunales administrativos o justicia administrativa, que va a estar también bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, para que de una manera expedita y sumarísima podamos resolver la cuestión en caso de que el consumidor tenga los elementos para que se le dé una reparación. Pero si además existe para el consumidor una necesidad de una reparación integral o mayor, es decir, que no solo hay un daño directo porque el celular andaba mal o porque el servicio de cable no cumplió con lo establecido, sino que además hay algún daño moral, como se dice, o hay una reparación mayor, puede recurrir a la nueva justicia del consumidor, es decir, un fuero del consumo con jueces especialmente dedicados a la resolución de estos conflictos, que también van a acelerar mucho los tiempos de resolución de conflictos. Entonces acá estamos creando toda una nueva justicia con una mirada pro consumidor que fortalece a lo que es la capacidad del ejercicio de los derechos del consumidor. Ese es un tipo de proyecto, Juan Pablo, y me parece que es un avance muy importante en lo que son los derechos de los consumidores. Y por otro lado también lo que se está enviando al Congreso es modificaciones de lo que es la ley de abastecimiento, donde se están eliminando algunos cuestionamientos que tiene la ley, sobre todo lo que son los tipos penales que incluye, porque la ley permite, por ejemplo, el encarcelamiento de quien incumple con algunas condiciones de producción o abastecimiento, es decir, empresarios, también cuestiones de expropiación. Entonces eso se está eliminando y se está fortaleciendo la capacidad de intervención en toda la cadena de valor de la Secretaría de Comercio, también con modificaciones en la ley de defensa de la competencia, la creación de un observatorio de precios para poder monitorear bien los diferentes eslabones de la cadena de valor, y también se hacen modificaciones a los otros instrumentos que tiene la Secretaría de Comercio, que son la ley de defensa, la ley
de lealtad comercial y de defensa del consumidor. Así que es un paquete integral de medidas que fortalecen al consumidor y al Estado para poder mejorar, digamos, las condiciones de consumo y producción. Augusto, Mariana Verón, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Justamente vos hablabas de la ley de abastecimiento, que es la vieja ley de la dictadura, que siempre el anterior que estaba en tu cargo, Guillermo Moreno, era con la que amenazaba a los empresarios cuando subían los precios. ¿Cómo va a ser esta nueva ley? ¿Va a ser más dura a pesar de que no tenga las penas? ¿Por dónde van a pasar los cambios en este caso? No, lo que estamos haciendo con la ley de abastecimiento primero es transformarla en lo que es la nueva ley de regulación de las relaciones de producción y consumo. Esto, entonces, lo que avanza es en la derogación de los artículos cuestionados de esta vieja ley, que como les mencionaba antes es la expropiación, la intervención de empresas y sanciones. Ayer la presidenta fue muy clara que duele más los bolsillos que ir a la cárcel. Entonces estamos llevando todo lo que son las sanciones a partir de utilización de esta nueva ley a cuestiones pecuniarias, es decir, a multas que se van a poder aplicar en todo lo que son las diferentes etapas de las cadenas de valor, tanto en la producción, industrialización, comercialización, y le van a permitir tener a la Secretaría de Comercio una mayor capacidad de intervenir para lograr una distribución más justa del excedente a lo largo de las cadenas de valor, de proteger a los eslabones más débiles, fundamentalmente a los pequeños productores y sobre todo a los consumidores, y también se introduce en toda esta legislación, que es algo que se mencionó ayer también en el anuncio, el principio conocido como solve et repete, que quiere decir que cuando la autoridad aplica una multa, que por supuesto el derecho legítimo de las empresas de recurrir ante la justicia, que en este caso va a ser el nuevo foro del consumidor, no va a evitar que tenga que hacer el pago de la multa, sino que en todo caso, a diferencia como es ahora, que la apelación o el recurso ante la justicia tiene un carácter suspensivo, es decir, se suspende el pago de la multa, ahora se va a pagar y en todo caso, si la justicia establece que no correspondía, se devolverá. Es decir, se pone igualdad de condiciones a la empresa con el consumidor, que cuando uno va y compra un producto, en realidad paga, y si tiene algún problema, después tiene que hacer toda una serie de movimientos para que se lo devuelvan. Hoy con las empresas es al revés, la empresa presenta el recurso y no paga, y después la justicia establece si tiene que pagar y paga al final. Entonces hoy estamos invirtiendo esa causalidad, poniendo en igualdad de condiciones a la empresa con el consumidor. Pero específicamente, ¿van a poder intervenir, por ejemplo, una empresa cuando detecten que en la cadena de valor o de producción, hay suba de precios o algo por el estilo? No es parte de lo que estamos proponiendo, por supuesto. Esto también hay que tenerlo en cuenta, Mariana. Es una serie de proyectos que van a tener un debate como corresponde en el Congreso y que por supuesto van a estar ahí sujetos a todas las observaciones o cambios que se establezcan en el legislativo, pero no es parte de los objetivos del Ejecutivo que con la ley de abastecimiento o la nueva ley de regulación de las relaciones de producción y consumo se establezca la intervención de empresas. De hecho, estamos eliminando esa posibilidad en el proyecto que estamos mandando, porque creemos que con los instrumentos que vamos a tener vamos a poder mejorar sustancialmente las condiciones de equidad a lo largo de la cadena de valor. Augusto, buen día. José del Río te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, el esquema de precios cuidados, ¿la idea es extenderlo? ¿Hay una nueva etapa que están iniciando para los próximos meses? Sí, el esquema de precios cuidados, como recordará José, cuando lo anunciamos, tiene una vigencia anual y comenzó a regir el 6 de enero. Por lo tanto, hasta el 6 de enero del año que viene, el acuerdo de precios cuidados, suscrito voluntariamente por comercializadores y por proveedores, está vigente. Nosotros estamos en el tercer trimestre de este esquema y en el cuarto trimestre también vamos a incorporar algunos cambios y por supuesto todo el análisis que nosotros hacemos respecto a la variación de costos durante el periodo, que luego se traduce en aquellos casos donde se justifique en actualizaciones de precio, para arriba o para abajo, según corresponda. Entonces, nosotros estamos muy conformes con el desarrollo de esta política y también relacionado con los proyectos que se están enviando al Congreso. Creemos que es muy importante como política de defensa de los derechos del consumidor, porque para que un consumidor pueda realizar un ejercicio efectivo de sus derechos, tiene que cumplirse algunas condiciones. Por un lado,
tiene que estar informado de una manera precisa y completa sobre los precios, la calidad de los productos, las características de los bienes, y en ese aspecto Precios Cuidados viene cumpliendo un rol de empoderamiento muy importante al consumidor, porque le permite establecer parámetros de referencia en un contexto donde por maniobras especulativas o por abusos habían perdido referencia. Entonces, teniendo este programa como eje también en lo que es el consumo de bienes masivos, en materia de información y de referencia para los consumidores, nos permite, junto con lo que son los proyectos que se envían al Congreso, empoderar al consumidor para que pueda cumplir más efectivamente con sus intereses y defender sus derechos. ¿Estás conforme con los niveles de inflación actuales? Yo creo que estoy satisfecho con la tendencia a la desaceleración que se viene observando. Tengamos en cuenta que partimos desde que se dio a difundir el nuevo índice de precios en el mes de enero, de un nivel alto que fue fogoneado por una generación de un clima de incertidumbre, por maniobras especulativas, por especulación con el tipo de cambio y toda esa serie de elementos realmente disruptivos para cualquier funcionamiento normal de la economía que sufrimos durante el último verano, y que a partir de lo que son las políticas generales del gobierno, en particular aquellas que pretenden formar expectativas, como puede ser la de Precios Cuidados, venimos mostrando, y eso se ve todos los meses con los índices que publica el INDEC, una desaceleración muy importante. Entonces nosotros estamos viendo que esa tendencia continúa y que estamos convergiendo hacia niveles de variación de precios que son consistentes con lo que son los objetivos de la política económica. Estamos conversando con Augusto Cosa, secretario de Comercio Interior. Me voy a poner el traje y el libro de Milton Friedman. Te voy a hablar de emisión monetaria. No terminé la carrera, pero tengo 3 años adentro, y ese libro también, el Celeste de Samuelson, Dormush también, tengo alguna cosa leída. Y quiero preguntarte por la cuestión no solo empresarial, sino también desde el punto de vista de la emisión monetaria, del dinero que hay en la plaza, de lo que desde el punto de vista ortodoxo, sí, vamos a hablar de ortodoxia, lo que para enriquecer, para sumar al debate, empuja a la suba de precios. Hecha esta introducción, ahora te toca a vos como secretario de Comercio Interior. Mira, Juan Pablo, yo creo que lo que tiene que tener claro la gente es que un fenómeno macroeconómico como la inflación es muy complejo. No tiene una sola causa, depende de las circunstancias de la economía, depende de los factores que pueden empujar el movimiento de los precios, y como vos mencionabas, de los manuales que nos dan en la facultad y que lamentablemente todavía predominan o hegemonizan lo que son las carreras que en todo el mundo y en Argentina también están en economía, tienden a identificar el movimiento de los precios o la inflación con cuestiones relacionadas directamente con la responsabilidad del Estado, es decir, con un déficit público, con emisión monetaria, y también a veces llevan el problema al terreno de los trabajadores, que también mediante sus reclamos salariales generan su precio. Entonces acá, desde el punto de vista teórico, simplificar la cuestión de precios en el gobierno emite, el gobierno gasta, los trabajadores piden, es algo que primero es cuestionable porque depende del esquema de política económica, depende de las circunstancias. Del sector también, ¿no? ¿Perdón? Que también depende de cada sector, o sea, de la dinámica del sector. O sea, uno tiene ciertas condiciones macroeconómicas de funcionamiento de la economía, y después depende del sector. El movimiento de los precios tiene que ver con las cuestiones estructurales, la capacidad de los actores de cada sector de trasladar a precios variaciones de costos o de apropiarse parte de la renta, es decir, hay muchos factores también, por supuesto, lo que tiene que ver con el movimiento de los precios internacionales, con el tipo de cambio, porque una economía abierta como la Argentina, si sube el precio de un insumo importado a nivel internacional, eso se va a reflejar en los precios internos y no tiene nada que ver con si el gobierno emitió más o emitió menos. Entonces, lo que vos planteás, Juan Pablo, es una simplificación habitual de la ortodoxia, que con políticas que ya nos condenaron al fracaso pretenden que volvamos al ajuste, a la represión salarial, y vos esto lo tenés muy claro, Juan Pablo, este gobierno apuesta a un proceso de crecimiento basado en el dinamismo del mercado interno y sobre todo que genere inclusión social mientras la economía crece. Entonces,
Hoy el gobierno está desplegando, y ayer otro anuncio importante de la presidenta fue la actualización jubilatoria, un 17% más, que junto con el resto de las medidas de fomento a la demanda, de inclusión social, también de fomento a la producción, estamos trabajando fuertemente en todo lo que son las líneas de crédito para la producción, para capital de trabajo, para la inversión. Todas esas políticas exigen, por un lado, políticas como las que lleva adelante la Secretaría de Comercio para evitar que todo ese impulso que da el Estado a la demanda interna sea apropiado por quien tiene capacidades en los formadores de precios, y es parte de todo un esquema de política. Acá yo pregunto, la gente que se la pasa señalando al gobierno como responsable de inflación por las políticas que tiene, ¿qué quiere? ¿Que apliquemos las políticas de ajuste o de represión salarial que se vienen dando en Europa, como en España en los últimos años, que ahora lo que está festejando el gobierno español es que después de 5 años bajó el desempleo? Imagínense, Juan Pablo, 5 años con desempleo arriba del 25%, nosotros ya lo vivimos, y ahí en España no hay inflación. Entonces acá lo que se está haciendo es simplificar en una variable un montón de cuestiones que tienen que ver con un esquema de política económica que viene hace 10 años generando un proceso de transformación en Argentina. Entonces nosotros seguimos apostando por el crecimiento y por la inclusión, y en ese sentido creemos que el esquema de política que estamos llevando adelante es el más conveniente para esos fines. Augusto, nos contaste ya todas las políticas, nos contaste qué es lo que están pensando, pero hay una cuestión que se pregunta mucha gente que está vinculada con cómo fue ocupar los zapatos de Guillermo Moreno, ¿no? Era el villano de turno favorito para los empresarios y te tocó sucederlo. Contanos algo de color, anécdotas, cómo fue reemplazarlo. No, bueno, primero es una gran responsabilidad estar sentado en este lugar porque, como les comenté recién, la Secretaría de Comercio tiene responsabilidades muy grandes en un modelo de política económica como el que viene desarrollando el gobierno de los últimos 10 años. Entonces ya es una responsabilidad enorme. Después es cuestión de gustos personales, o sea, acá la relevancia que había cobrado Guillermo Moreno dentro del gobierno era muy importante, también fue, desde el punto de vista mediático, fue víctima de una campaña realmente de desprestigio muy grande, pero quienes lo conocemos sabemos que llevó adelante políticas que eran que cumplían por lo menos con los objetivos que el gobierno se planteaba, y que a mí cuando me tocó llegar acá yo tenía muy claro que los lineamientos de la política que por supuesto determina la presidenta se mantienen, y que con las formas de cada uno o con las capacidades de cada uno teníamos que continuar. Así que nuestro planteo al sentarnos acá fue continuar con la línea de trabajo y adaptarlas a las necesidades del país en este momento y como te digo, a las necesidades de cada uno. Por supuesto, para algunos interlocutores de Secretaría las prioridades o lo que son los estilos de nuestra gestión son preferibles, para otros eran mejores, se sentían más cómodos con el secretario anterior, pero lo que tiene que darle claro a la gente es que más allá del personaje, acá estamos cumpliendo con un objetivo y que tiene que ver con los lineamientos que nos da la presidenta. Y desde el punto de vista del empresario, me pongo ahora, me pones atendibles y eso es lo que me interesa que cuentes, lo que es la negociación, la conversación entre un empresario que busca el interés de su compañía y vos que decís, mira, este precio es muy alto para el programa Precios Cuidados. Por supuesto, entonces ahí, siguiendo y tomando lo que vos decís, o sea, cuando nosotros analizamos la estructura de costos, primero también tenés que tener en cuenta que existe, como se dice, una asimetría de información importante, porque nadie más que el empresario sabe realmente cuánto le sale producir las cosas. Nosotros podemos tener indicios, podemos tener análisis objetivo, pero el tipo es el que sabe efectivamente cuánto le sale. Entonces ya a partir de una situación donde vos tenés que tratar de determinar, a partir de todos tus análisis y de lo que es la información con la que disponés, ¿qué es un margen de ganancia razonable para los productos? Porque ¿cuál es el objetivo? No que el empresario pierda plata, no que el empresario trabaje a pérdida, sino que se lleve lo que le corresponde en función de los costos y una tasa de rentabilidad razonable, porque si se lleva más de lo que le corresponde, o lo paga el consumidor o lo paga el proveedor o el que le abastece insumos. Entonces, ahí dependiendo del poder de mercado que tenga el empresario, se va a estar quedando con parte de otro que no le corresponde. Entonces, yendo a tu pregunta concreta, nosotros nos sentamos, analizamos la información que nos presenta, tenemos por supuesto nuestros propios relevamientos, lo que vos decías también respecto a las referencias de los precios internacionales, o sea, uno de los aspectos centrales de la política económica es también la administración del comercio para evitar que la competencia desleal
pueda afectar la situación de empleo, de viabilidad de producción de las empresas locales y por lo tanto de la generación de valor agregado de trabajo local, y eso el empresario lo sabe que nosotros lo que pretendemos es que se trabaje en condiciones razonables dentro de la economía argentina y la Administración de Comercio está relacionada con eso. Entonces, habiendo todas estas variables y la conveniencia, tanto para el empresario como para nosotros que somos funcionarios, de llegar a un equilibrio entre los objetivos que, como te digo, son contradictorios, sí, porque lo son, y nosotros tenemos que arbitrar en esa contradicción de intereses. Bueno, nosotros sentamos, hacemos planteos, algunos empresarios, vos me mencionás concretamente el programa de precios cuidados, son más reacios a aceptar lo que para nosotros son los precios razonables, otros lo aceptan de una mejor manera, pero siempre, y esto la demostración es que ya vamos por 8 meses de un programa realmente muy exitoso, llegamos a un equilibrio, algunos están más contentos, otros menos contentos, pero creo que en líneas generales logramos equilibrar intereses, que eso es lo que tenemos nosotros como función. Augusto, te agradezco la comunicación, que tengas buen día. Buen día para todos y en cualquier momento hablamos. Gracias. Dale. Chau, chau. Augusto Costa, secretario de Comercio, charlando con nosotros en No Somos Nadie.